Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla, continuidad de las disposiciones celulares, me voy a referir a las disposiciones celulares en las muestras de los derrames cavitarios. En los derrames cavitarios nos vamos a encontrar células mesoteliales, que se encuentran desprendidas del revestimiento epitelial de las serosas. En su morfología típica son fáciles de reconocer. Son grandes, de unas 20 micras de diámetro, con núcleo redondeado en posición central. Pueden presentar marcada variación en el tamaño. En las imágenes, células mesoteliales de diferentes tamaños. Las células Daisy suponen un cambio reactivo de las células mesoteliales, que consiste en la lobulación del núcleo, tomando la apariencia de flor. Esta celularidad se dispone preferentemente en forma aislada. En las imágenes, células mesoteliales con morfología Daisy. Las células mesoteliales las podemos apreciar en forma aislada o en grupos laminares en un mismo plano, como se aprecian en las imágenes. Se pueden disponer una sobre otra, abrazándose entre sí. En las imágenes, grupos de células mesoteliales abrazándose. Se pueden observar unidas, dejando un espacio entre las mismas, ventana. Las células mesoteliales pueden disponerse en grupos, rodeando una a otra célula, formando acúmulos de 2 a 8 células que pueden ser confundidos morfológicamente con adenocarcinomas. Una importante fuente de formaciones pseudacinales de células mesoteliales son las llamadas bolas colágenas. Las bolas colágenas son estructuras esféricas o papilares que tienen apariencia central y hialina. Se han encontrado en derrames benignos y malignos. Fueron descritas por primera vez por Bock y Naylor en 1992. Se encuentran más frecuentemente en los lavados peritoneales que en las muestras tomadas por paracentesis de los derrames cavitarios. Se han encontrado en derrames benignos y malignos. Se desconoce su significación clínica y son consideradas una curiosidad citológica. En ocasiones, el mesotelio de las serosas prolifera, formando varias capas de células, que pueden desprenderse dando lugar a agregados de células muy próximos morfológicamente a los adenocarcinomas. En las imágenes, grupos de células mesoteliales reactivas. Acúmulos de gran número de células mesoteliales son infrecuentes en los derrames benignos y deben levantar la fuerte sospecha de mesotelioma. En las imágenes, grupos de numerosas células mesoteliales correspondientes a mesotelioma. Las mórulas son acúmulos tridimensionales muy cohesivos de células con contornos perfectamente redondeados. En las mórulas, las células se agrupan de manera ordenada y compacta. Sin embargo, en el contexto del cáncer, las células malignas pueden mostrar una disposición desordenada y caótica. Su principal diagnóstico diferencial es con la hiperplasia mesotelial reactiva. En las imágenes, agrupaciones de células de estructuras muy compactas de mórulas celulares. Esferas de proliferación. Los derrames cavitarios constituyen un excelente medio de cultivo, donde las células, tanto benignas como malignas, pueden proliferar.
Las células malignas pueden seguir proliferando después de exfoliarse de los derrames cavitarios. Son agregados tridimensionales sólidos. Son exclusivos de células cancerosas en los derrames cavitarios. La periferia de las esferas de proliferación suele mostrar disposición radial, debido a la rápida proliferación de las células que lo constituyen. Las estructuras acinares y glandulares pueden semejar a las esferas de proliferación a poco aumento, pero son más pequeñas y a mayor aumento suelen apreciarse espacio central. Las esferas de proliferación no se forman en los derrames neoplásicos con células con poca cohesión celular. Las bolas celulares formadas por las células mesoteliales reactivas tienden a ser más pequeñas, generalmente menos de 25 células por acúmulo. Cualquier acúmulo conteniendo más de 50 células mesoteliales debe levantar la fuerte sospecha de mesotelioma. Imágenes de grupos de células mesoteliales reactivas. Otra característica de los acúmulos de células mesoteliales reactivas son los contornos festoneados, que contrastan con los bordes perfectamente redondeados de los adenocarcinomas. En los acúmulos, aspectos de disposición celular de adenocarcinoma y de mesotelio reactivo con las características referidas. Grupos de células derivadas de la hiperplasia mesotelial reactiva aparecen más frecuentemente como bolas o formaciones papilares, por lo que ante formación de acinos hay que levantar la fuerte sospecha de procesos malignos. En las imágenes, disposiciones acinares. La fila india debe definirse como grupos lineales de células formadas entre 4 y 10 elementos de células pequeñas. Cuando se aprecian en los derrames hay que pensar principalmente en Noaser o en carcinoma de mama. En las imágenes, disposiciones de células en fila india. Los adenocarcinomas son con mucho los tumores más frecuentemente encontrados en los derrames cavitarios. Algunos rasgos citológicos, como la disposición celular, pueden ayudar a confirmar el diagnóstico de adenocarcinoma. Imágenes correspondientes a metástasis de adenocarcinoma. En la citología procesada en medio líquido, los adenocarcinomas presentan acúmulos de células no tan numerosos. Los acúmulos de células son de menor número de células y en los acúmulos la superposición celular no es tan acusada. En las imágenes, metástasis de adenocarcinomas procesadas con citología en medio líquido. Algunos adenocarcinomas gástricos y carcinomas lobulares de mama producen células en anillo de sello. En las imágenes, grupos de elementos con esta morfología celular. Los carcinomas colorectales pueden mostrarse presentando células alargadas en disposiciones acinares. En las imágenes, elementos alargados en disposiciones acinares. En adenocarcinomas de ovario, páncreas, pulmón y en el de células claras de riñón nos podemos encontrar con células con amplios citoplasmas claros. En las imágenes, celularidad correspondiente a tumores con células con amplios citoplasmas claros. Algunos adenocarcinomas mucinosos de apéndice y de ovario dan lugar a cuadros conocidos como pseudomisoma peritoneal. En las imágenes, extendidos constituidos por abundante mucina,
con ocasionales pequeños grupos de elementos neoplásicos. Una de las imágenes corresponde a proceso con citología en medio líquido, en el que se aprecia la mucina fragmentada. Los carcinomas epidermoides son causa de derrames con menor frecuencia que los adenocarcinomas. Muchos son pobremente diferenciados y las células no son fácilmente reconocibles como de origen escamoso. Presentan una celularidad no tan abundante como los adenocarcinomas. En las imágenes, elementos correspondientes a un carcinoma epidermoide. El OASL presenta células pequeñas, redondeadas, con núcleo alargado y escaso citoplasma. Se presentan en acúmulos de tamaño variable. En las imágenes, elementos celulares en acúmulos correspondientes a OASL. En el procesamiento del OASL con citología en medio líquido, en su diagnóstico, si no se piensa en él, puede conllevar dificultades. La celularidad se presenta en pequeños acúmulos. Los grandes acúmulos celulares son poco frecuentes. La celularidad en los acúmulos suele presentarse disociada. La disposición celular y la morfología puede hacer pensar en linfoma o leucemia. Imágenes de citología de OASL en muestras procesadas por citología en medio líquido, en la que las células se aprecian la citología en forma dispersa de elementos de pequeño tamaño. La metástasis de tumores de origen en las vías urinarias son de escasa incidencia y se manifiestan por cuadros indiferenciados, siendo preciso plantearse el diagnóstico diferenciales con diversos tumores, especialmente con el carcinoma epidermoide. En la imagen, elementos neoplásicos malignos indiferenciados. Los melanomas pueden presentar un amplio espectro de disposición celular y morfología, aunque frecuentemente la disposición celular es aislada. Imágenes correspondientes a melanoma. Un rasgo característico es la presencia de melanina, que no siempre está presente. En las imágenes, elementos celulares correspondientes a melanoma. Los tumores mesenquimales pueden dar metástasis en las serosas y las células malignas de estos procesos pueden ser detectadas en los exámenes citológicos. Los sarcomas envían a los derrames un número muy significativo de células fusiformes, que en los derrames tienden a redondearse. Es infrecuente que el derrame cavitario sea la primera manifestación de estos tumores. La celularidad suele ser escasa, con cuadros citológicos polimorfos, por lo que la exacta tipificación tumoral casi nunca es posible por el solo aspecto morfológico. Las células tienden a redondearse en los derrames cavitarios. En las imágenes, aspectos citológicos correspondientes al liposarcoma. Imágenes correspondientes a células de un sarcoma indiferenciado en pierna. El mesotelioma es un tumor infrecuente, asociado a las fibras de asbesto. Puede aparecer en cualquier cavidad serosa, pero es 3 veces más frecuente en la cavidad pleural que en la peritoneal, y rara vez aparece en la cavidad pericárdica. Puede presentarse con un patrón epitelial, sarcomatoide o mixto. Los patrones epiteliales y mixtos son los más frecuentes y también los que con más probabilidad se diagnostican citológicamente. En las imágenes, cortes histológicos de patrones epiteliales y sarcomatoide.
Los derrames se caracterizan por una alta celularidad, con combinación de células aisladas y en grupos. En las imágenes, extendidos citológicos de mesotelioma epitelial. Imágenes de la celularidad correspondiente a un mesotelioma papilar bien diferenciado. En el mesotelioma sarcomatoso, la apariencia más común es la de un fibrosarcoma. El mesotelioma mixto está compuesto de elementos epiteliales y de células fusiformes. En la imagen, elementos aislados fusiformes correspondientes a un mesotelioma sarcomatoide. Los linfomas presentan cuadros citológicos con una rica población celular, distribuida en forma aislada. Imágenes correspondientes a celularidad dispersa de linfomas. La morfología celular guarda relación con el tipo de linfoma. Es todo. Muchas gracias por la atención.